A mi novia de la infancia siempre le gustaba cambiar mis bebidas por las suyas, las que traía de fuera. Ya le había advertido más de una vez. Le pedí que no lo hiciera más, pero no solo no me hizo caso, sino que fue a peor. Incluso me amenazó con un cuchillo, prohibiéndome tener demasiado contacto con otras chicas. Pensé que cuando creciera, podría librarme de ella, pero nunca imaginé que, el día de mi mayoría de edad, mi madre, por estar en quiebra, me vendería a su familia. En el momento en que crucé la puerta de su casa, su posesividad contenida durante tantos años estalló por completo. Apoyó sin reparo sus pies blancos sobre mi cara. Y me metió a la fuerza sus calcetines con olor a leche en la boca, obligándome a prometer que estaría con ella. En ese momento, la chica apuntaba hacia mí con un cuchillo. Instintivamente di un paso atrás. Lin Xiaoxi, cálmate un poco primero. Así sí que me vas a asustar. Sin embargo, ella no atendió a razones. Simplemente me agarró del brazo y me arrastró con todas sus fuerzas hacia el dormitorio. Forcejeé desesperadamente. Mis pies pataleaban en el suelo, pero no podía soltarme de sus manos, que parecían tenazas de hierro. Una vez en el dormitorio, me empujó directamente sobre la cama y, acto seguido, empezó como loca a rasgarse la ropa, mientras repetía sin cesar, hermano Mu. Tenemos que estar juntos para siempre. En los días siguientes, Lin Xiaoxi se convirtió en otra persona. Ya no me dejaba salir, selló todas las ventanas de la casa y cortó el cable del teléfono. Intenté aconsejarle que no hiciera eso, pero ella se volvía cada vez más loca. Hermano Mu. El mundo exterior es demasiado peligroso. Solo estando conmigo estarás a salvo. En ese momento, solo sentí un miedo y una desesperación inmensos, sin saber en absoluto cómo salir de esa pesadilla. Los días pasaban, y mi interior se volvía cada vez más inquieto. El control de Lin Xiaoxi sobre mí se hacía más estricto. Incluso empezó a fijar las horas para comer y dormir. Un día, aprovechando que no me miraba, intenté escapar por la ventana, pero ella me descubrió. Se abalanzó furiosa y me tiró al suelo con violencia. Hermano Mu. ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso ya no me quieres? Su voz temblaba entre lágrimas. Y sus ojos estaban llenos de desesperación y furia. Al verla, sentí miedo y opresión. Xiaoxi. No es que me estés haciendo daño a mí, sino que nos estás lastimando a los dos. Parecía que no me oía en absoluto. De repente se dio la vuelta, fue a la cocina y sacó un cuchillo afilado. Hermano Mu. Ya que no quieres quedarte tranquilo a mi lado, entonces nos quedaremos los dos aquí para siempre. Blandió el cuchillo. Y se fue acercando a mí poco a poco. Mi corazón latía a 1000 por hora, mi espalda pegada a la pared. Sin ninguna escapatoria. En ese momento crítico, de repente se oyeron unos golpes fuertes en la puerta. Policía, abran. Resultó que un vecino había oído el escándalo. Al oír la voz de la policía, Lin Xiaoxi se quedó paralizada. Aproveché la oportunidad. Me abalancé y le arrebaté el cuchillo de la mano. Acto seguido, la policía derribó la puerta y la redujo al instante. Mientras se la llevaban, su mirada seguía clavada en mí, y susurraba para sí misma, hermano Mu. Todo lo que hice fue por ti. Después de esa agitación aterradora, por fin me liberé de su encierro. Pero cada vez que recuerdo aquellos días oscuros, todavía me estremezco. Tras un tiempo de recuperación, me esforcé porque mi vida volviera a la normalidad. Sin embargo, la sombra de Lin Xiaoxi se me aparecía a menudo en la mente, convirtiéndose en una pesadilla recurrente. Hasta que un día, recibí una carta. La letra en el sobre me resultó tan familiar que mi corazón dio un vuelco. Era de Lin Xiaoxi. Hermano Mu, aquí dentro no dejo de pensar en ti. Sé que me equivoqué. ¿Podrías venir a verme? Mi interior se sumió en un conflicto. Por un lado, temía caer de nuevo en su locura, por otro, no podía evitar pensar si realmente se habría dado cuenta de su error. Finalmente, decidí ir a verla, a través del cristal. Cuando la vi, sus ojos habían perdido aquella locura de antes. Y en ellos había un atisbo de culpa y arrepentimiento. Hermano Mu, lo siento. De verdad que sé que me equivoqué. Estoy recibiendo tratamiento aquí, y poco a poco he ido entendiendo las cosas. Tenía los ojos enrojecidos, las lágrimas a punto de caer. Me quedé en silencio un largo rato, sin saber si debía creerla o no. Los días pasaban, y las palabras de Lin Xiaoxi en sus cartas se volvían cada vez más sinceras y suaves. Y yo, sin darme cuenta, poco a poco bajé la guardia, hasta que un día recibí una noticia. Lin Xiaoxi había sido liberada antes de tiempo. Mi corazón se tensó de inmediato, sin saber qué significaba esto. Esa noche, volví del trabajo y justo al llegar a la puerta de casa, vi una figura familiar de pie frente a la entrada. Era Lin Xiaoxi. Sostenía un ramo de flores en la mano y me sonrió ligeramente. Hermano Mu. Ya estoy de vuelta. Esta vez estoy realmente bien. Dudé, sin saber si debía dejarla entrar. En ese momento, de repente se acercó y me abrazó con fuerza. Realmente he cambiado, su voz sonó suavemente junto a mi oído, con una clara súplica. La aparté lentamente y miré sus ojos, tratando de encontrar en ellos alguna señal de falsedad. Pero lo único que vi fue sinceridad y expectativa. Está bien. Entra primero y hablamos.
Al final, mi corazón se ablandó. Una vez dentro, Lin Xiaoxi se comportó de manera muy dócil, ayudó a ordenar la casa y preparó una cena abundante. Todo esto me dejó un poco aturdido, como si hubiera vuelto a aquellos hermosos tiempos de nuestra infancia compartida. Sin embargo, justo cuando empezaba a bajar la guardia, me di cuenta de que siempre me observaba a escondidas, siguiendo cada uno de mis movimientos. De vez en cuando, un destello siniestro brillaba en sus ojos. Una noche, me desperté por un leve ruido. Al abrir los ojos, vi a Lin Xiaoxi de pie al lado de mi cama, con unas tijeras en la mano. Su expresión, bajo la luz de la luna, era particularmente espeluznante. Me asusté tanto que me incorporé de golpe. Xiaoxi, ¿qué estás haciendo? Ella se quedó paralizada un momento y luego esbozó una sonrisa forzada. Vi que tu ropa estaba rota, quería ayudarte a cortarla. A otro perro con ese hueso. Pensé para mí. Sabía muy bien que las cosas no eran tan simples. Desde entonces, empecé a fijarme deliberadamente en cada uno de sus movimientos. Pronto descubrí que siempre estaba recolectando a escondidas cosas extrañas, cuerdas, cinta adhesiva y cosas así. El miedo me envolvió de nuevo. ¿Acaso no había cambiado en absoluto? Todo esto ¿no era más que un disfraz? Mientras pensaba en cómo reaccionar, Lin Xiaoxi pareció darse cuenta de mis sospechas. En lugar de eso, su comportamiento se volvió aún más sigiloso. Un día, al volver del trabajo, apenas entré por la puerta y me quedé helado, la habitación estaba decorada como un calabozo. Las paredes estaban cubiertas de arriba abajo con fotos mías, sin ventilación, poniendo los pelos de punta. En ese momento, Lin Xiaoxi, vestida con un vestido blanco, maquillada con esmero, estaba de pie en el centro de la habitación sonriendo. Hermano Mu. Mira, todos estos son nuestros recuerdos. Aterrado ante todo esto, me di la vuelta para huir, pero descubrí que la puerta ya estaba cerrada con llave. Xiaoxi, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta rápido, grité con todas mis fuerzas. Ella se acercó lentamente hacia mí, con una mirada obsesiva. Hermano Mu. No pienses en dejarme nunca. Nunca, este es nuestro mundo. Mientras hablaba, sacó una cadena de hierro y se dirigió hacia mí, como si quisiera encadenarme. Luché con todas mis fuerzas, pero ella me derribó de un empujón al suelo. ¿Por qué siempre quieres alejarte de mí? ¿Por qué? Su voz se volvió aguda y enloquecida. Aprovechando un descuido, le arrebaté la cadena de hierro para contraatacar. Pero entonces ella rompió a llorar desconsoladamente, con sollozos desgarradores. Hermano Mu. Todo lo que hago es porque te amo. Te amo hasta la locura. La miré, con el corazón lleno de miedo y repugnancia. En ese momento, ella aprovechó un hueco para lanzarse de repente sobre mí y abrazarme con fuerza otra vez. Sabía que tenía que librarme de esa mujer completamente enloquecida. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero descubrí que su fuerza era increíblemente enorme. Xiaoxi, suéltame. Grité con voz ronca. Esto es ilegal. Pero ella parecía no oírme en absoluto. Una sonrisa casi distorsionada se dibujó en su rostro. ¿Y qué más da si es ilegal? Con tal de estar contigo, no me importa nada. En ese momento, mi teléfono cayó al suelo y la expresión de Lin Xiaoxi se oscureció al instante. Ella me arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo. Que nadie nos moleste. Al ver el teléfono hecho pedazos, el miedo en mi corazón llegó a su punto máximo. ¿Acaso de verdad voy a quedar atrapado aquí para siempre? De repente, un pensamiento cruzó mi mente. Soportando el miedo, fingí una actitud de rendición. Apretando los labios, dije, Xiaoxi, sé que me amas. En realidad, tampoco quiero irme. Solo que así me asustas un poco. Al escuchar esto, su expresión se suavizó un poco. Hermano Mu, mientras seas obediente, te trataré bien. Aprovechando que bajó la guardia, me moví lentamente hacia la ventana, buscando una oportunidad para pedir ayuda. Sin embargo, ella se dio cuenta enseguida y se abalanzó de nuevo, arrastrándome lejos de la ventana, tirándome a la fuerza hacia un rincón de la habitación. Hermano Mu, todavía quieres dejarme, ¿verdad? Su voz estaba llena de desesperación y furia. Rápidamente me expliqué, no es así, Xiaoxi. Solo quería ver el paisaje afuera, pero ella ya no me creía. Entonces sacó una cuerda y, sin más, me ató a la silla. Hermano Mu, quédate aquí tranquilamente. No pienses en escapar. Dicho esto, se sentó a mi lado, sin parpadear, mirándome fijamente. El tiempo pasaba lentamente. Mi cuerpo, por haber estado atado tanto tiempo, se entumecía, mientras su mirada jamás se apartó de mí. Justo cuando casi perdía la esperanza, se oyó un alboroto fuera de la puerta. Luego, alguien golpeó la puerta con violencia. Ella se levantó sobresaltada y gritó hacia la puerta. ¿Quién es? No intenten destruir nuestro mundo. Con un fuerte estruendo, la puerta se derribó y un grupo de policías irrumpió. Rápido, suéltala, gritó un policía. Ella forcejeó con furia, pero pronto fue reducida. Me desataron la cuerda. Estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie. Con la ayuda de los policías, por fin salí de esa horrible habitación.
La luz del sol acariciaba mi rostro. Pero no sentía ni un ápice de calor. Al volver a casa, durante mucho tiempo, seguí viviendo atrapado en el miedo y las sombras. Cada vez que caía la noche, los ojos locos de Lin Xiaoxi aparecían en mi mente. Para librarme de esta tortura, comencé a buscar terapia psicológica. Con la ayuda del psicólogo, poco a poco fui recuperando una vida relativamente normal. Sin embargo, justo cuando creía que todo había pasado, una noche recibí una carta anónima. Solo decía una frase. Hermano Mu, volveré a por ti. Mi corazón se hundió hasta el fondo. ¿Acaso Lin Xiaoxi todavía no piensa dejarme en paz? El miedo volvió a envolver mi vida. Al cabo de unos días, llegó la noticia. Lin Xiaoxi había sido liberada. Resulta que había fingido estar mentalmente estable y extremadamente arrepentida, engañando a los médicos y a la policía. Al saberlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me sumergí de nuevo en una interminable angustia y pánico. Un día, mientras caminaba solo de vuelta a casa, de repente, una mano me arrastró con fuerza hacia un callejón oscuro. Su mirada era más loca y obsesiva que antes. Hermano Mu, te dije que volvería a por ti. Nadie podrá separarnos. Me abrazó con fuerza, con una fuerza increíble que me impedía liberarme. Intenté convencerla de que me dejara, pero ella no escuchaba nada. Hermano Mu, en tu mundo solo puedo estar yo. Quiero tenerte siempre a mi lado. A partir de entonces, casi a cada instante me vigilaba. Aparecía de repente en la entrada de mi empresa, o se pasaba el día entero agachada frente a mi casa. Ya no me atrevía a llamar a la policía, porque sabía que a ellos este asunto ya les molestaba y ya no me creían tanto. Mi vida se hundió completamente en la oscuridad. Atrapado sin escapatoria por esta amiga de la infancia enfermiza. En medio de un miedo y una desesperación infinitos, decidí primero obedecerla, esperando encontrar la oportunidad de deshacerme de ella por completo. Cuando comencé a mostrar su misión, Lin Xiaoxi al principio aún tenía sospechas, pero al verme ceder ante ella, la sonrisa en su rostro fue aumentando poco a poco, y su vigilancia sobre mí se relajó un poco. La acompañaba de compras, a ver películas, haciendo las cosas que hacen las parejas normales. Pero por dentro, solo sentía angustia e inquietud. Un día, Lin Xiaoxi dijo que me llevaría a un lugar especial. Era una fábrica de aviones apartada, sombría y ruinosa, el aire impregnado de humedad y moho. Mujer, este será a partir de ahora nuestro refugio secreto, solo para nosotros dos. Me tomó de la mano, sus ojos brillaban con una luz casi enfermiza. Reprimí mi inquietud y miedo. La seguí hacia los rincones oscuros del fondo de la fábrica. No sabía qué iba a pasar después, solo que debía mantener la calma y esperar el momento de escapar. Cuando llegamos al fondo, Lin Xiaoxi se detuvo de repente, se giró y me abrazó con fuerza. Mujer, ¿sabes? Aquí nadie puede molestarnos. Sí, Xiaoxi. Entonces, sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta de una pequeña habitación al lado. Estaba llena de todo tipo de cosas. Mis fotos, objetos que había usado, e incluso algunas herramientas claramente destinadas a inmovilizar a alguien. Mi corazón se hundió, la inquietud se amplificó al extremo. Ella me tomó y nos sentamos juntos en una silla vieja y destartalada. Con entusiasmo, comenzó a contarme los diversos planes locos que había diseñado cuidadosamente para nuestro futuro. Mujer, a partir de ahora viviremos aquí, nunca nos separaremos. Todos los días te cocinaré cosas ricas. Te acompañaré en todo lo que quieras hacer. Mientras la escuchaba, asentía y fingía estar de acuerdo, pero en mi mente calculaba a toda prisa cómo escapar. Pasaron unos días más. Parecía haber creído completamente en mi sumisión. Su desconfianza hacia mí desapareció por completo. Una vez, salió a buscar comida y olvidó cerrar con llave. Era la oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Sin dudarlo, salí corriendo de la habitación. Corrí con todas mis fuerzas hacia afuera. Apenas había avanzado un poco, cuando escuché detrás de mí su grito furioso e histérico. Mujer, me has engañado. Mi corazón se encogió, pero no me atreví a mirar atrás. Solo seguí corriendo desesperadamente. Los senderos cubiertos de maleza rasgaban mis pantalones y ropa, el barro salpicaba por todas partes. Pero no me importaba. Solo cuando sus gritos se volvieron más lejanos, surgió una pequeña esperanza en mi corazón. Por fin, salí de ese terreno baldío y llegué a una carretera. Justo entonces, un taxi se acercaba desde lejos. Agité la mano. Señor conductor, acelere. El conductor me vio con aspecto aterrado. No preguntó nada, pisó el acelerador y el coche salió zumbando. Me senté en el asiento trasero, respirando con dificultad, el corazón aún latía violentamente. Miré hacia atrás para confirmar que nadie me perseguía, y solo entonces me tranquilicé un poco. Al llegar al centro de la ciudad, busqué una pequeña pensión y me quedé temporalmente. No me atrevía a volver a casa ni a contactar a nadie, por miedo a exponer mi paradero nuevamente. En la habitación de la pensión, me acurruqué en una esquina. Y en mi mente no dejaba de aparecer el rostro completamente deformado de Lin Xiaoxi. No sabía cuándo terminaría esta pesadilla.
Durante varios días, apenas salí de la habitación, viviendo cada día entre ansiedad y miedo. Sin embargo, los días pasaban y no había ninguna noticia de Lin Xiaoxi. Mi ánimo se relajó un poco, y empecé a pensar qué hacer con mi vida a partir de entonces. Sabía que esconderme para siempre no era una solución, debía comenzar una nueva vida. Entonces reuní el valor para salir a buscar trabajo, deseando reintegrarme a una vida normal. Después de un esfuerzo considerable, encontré un trabajo sencillo en una pequeña empresa. Mis colegas me trataban bien. Y el ambiente laboral era bastante tranquilo. Me esforzaba por concentrarme en el trabajo, intentando olvidar esa experiencia de pesadilla. Pero cada noche, en el silencio, siempre temía que un día, él volvería a irrumpir silenciosamente a mi lado. Un día, al salir del trabajo, caminaba como de costumbre hacia casa. Mientras caminaba, de repente sentí que me estaban observando. Mi corazón se aceleró de golpe, y lo primero que vino a mi mente fue el nombre de Lin Xiaoxi. Instintivamente aceleré el paso, queriendo sacudirme esa opresiva sensación de ser vigilado. Pero por más rápido que caminara, esa sensación me seguía como una sombra. Como una mano fría aferrada a mi nuca. Ya no pude soportarlo. Me giré bruscamente para mirar. Vi una silueta oscura que se deslizaba rápidamente hacia él. Callejón angosto. Mi corazón se me subió a la garganta. Dudé durante mucho tiempo. Pero finalmente apreté los dientes y decidí entrar en ese callejón para ver qué pasaba. El callejón era oscuro y húmedo. El aire olía a moho mezclado con basura. Caminé con cuidado hacia adentro. Mis pasos resonaban con claridad en el espacio estrecho. De repente, el sonido de una respiración ronca llegó desde la sombra frente a mí. ¿Quién está ahí?, pregunté nervioso. Era un hombre harapiento, con el pelo largo y enmarañado, que se puso de pie tambaleándose desde una esquina. Su mirada era turbia y vidriosa. Parecía mentalmente muy anormal. No, no te acerques. Retrocedí con cautela. Él murmuraba palabras incomprensibles, con pasos vacilantes. Pero seguía acercándose paso a paso. Justo cuando me preparaba para darme la vuelta y huir, de repente tropezó. Y cayó pesadamente al suelo, gimiendo de dolor en voz baja. Instintivamente me detuve. Una oleada de indecisión y compasión me invadió. Finalmente, me acerqué. Para ver cómo estaba. No esperaba que, en el momento en que me acercaba, él extendiera la mano de repente y agarrara mi tobillo con una fuerza asombrosa. «Ayúdame», balbuceó esas palabras con dificultad. Me costó mucho esfuerzo liberarme de su mano y salir huyendo de ese callejón, casi en estampida. Al llegar a casa, no pude calmarme durante mucho tiempo. Mi cabeza estaba llena de ese hombre. La imagen de él en el suelo, agarrándome el tobillo. ¿Qué había pasado realmente? En los días siguientes, estuve inquieto. La figura de ese hombre acurrucado en un rincón oscuro no se desvanecía de mi mente. Para librarme de esa sombra, decidí indagar sobre su situación. Pregunté a los vecinos y supe que resulta que era un vagabundo de la zona, con problemas mentales desde hacía un tiempo. Algunos decían que había sufrido un accidente terrible, otros, que había recibido un gran golpe psicológico, y por eso estaba así. En cuanto a la verdad, nadie la sabía con certeza. Ese día, de camino a casa desde el trabajo, pasé otra vez por ese callejón. Y lo vi de nuevo. Estaba acurrucado en una esquina, abrazándose las rodillas y temblando. Parecía tener frío y hambre. Mi corazón se ablandó, así que fui a una tienda cercana. Compré algo de comida y agua, y se los di al regresar. Él levantó la vista y me miró, con un destello de lucidez en los ojos, pero pronto fue reemplazado por confusión y miedo. Gracias, pero no puedo controlarme, dijo con voz temblorosa, entrecortadamente. A partir de entonces, de vez en cuando le llevaba algunos artículos de primera necesidad, como galletas, agua mineral, ropa usada. Poco a poco, dejó de rechazarme tanto. E incluso podíamos intercambiar algunas palabras, pero en sus ojos siempre había un pánico persistente. Sin embargo, una noche, al llegar a casa, encontré una carta en la puerta. ¿La había dejado el vagabundo? ¿O era otra persona? ¿Acaso Lin Xiaoxi? ¿O había otros peligros desconocidos acercándose paso a paso? Sosteniendo la carta, permanecí mucho tiempo junto a la puerta, lleno de preguntas. Justo en ese momento, de repente, una figura familiar apareció en la esquina de la calle. Era Lin Xiaoxi. Ella vestía un vestido blanco, su rostro estaba pálido de manera anormal, y en sus ojos todavía se veía esa familiar locura y obsesión. Mujer. Lo sabía, no puedes escapar de mi alcance, dijo mientras curvaba los labios. Sonriendo fríamente, caminaba hacia mí paso a paso. Mi corazón se descontroló al instante. El miedo volvió a inundarme como una marea. Lin Xiaoxi. Déjame ir, grité casi desesperado, pero ella no me escuchaba en absoluto. Llegó frente a mí y extendió la mano para agarrarme. Mujer. Ven conmigo, este es nuestro destino. Justo cuando su mano estaba a punto de tocarme, una figura de repente salió de lado. Y se interpuso frente a mí. Era el vagabundo. No te permitiré hacerle daño. El vagabundo rugió, bloqueando entre Lin Xiaoxi y yo.
Lin Xiaoxi se sorprendió por lo repentino. Enseguida se enfureció. Loco, lárgate. Pero el vagabundo se mantuvo firme protegiéndome. Sin retroceder ni un paso. En la calle, de repente se produjo un punto muerto. Mi garganta se secó de los nervios, sin saber qué pasaría después. Al instante siguiente, Lin Xiaoxi avanzó de repente, tratando de empujar al vagabundo, pero él no se quedó atrás. Los dos forcejearon. De manera caótica y violenta. Yo estaba a un lado, aterrorizado, sin saber a quién ayudar. Ni cómo hacerlo. De repente, Lin Xiaoxi aprovechó un descuido. Y empujó con fuerza al vagabundo al suelo. Cayó pesadamente, sin tiempo para levantarse. Aprovechando, Lin Xiaoxi vino hacia mí otra vez, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me dolió. Mujer, ven conmigo, dijo mientras tiraba de mí con fuerza. En ese momento, el vagabundo en el suelo se levantó con esfuerzo y abrazó a Lin Xiaoxi por detrás con fuerza, sujetándola con desesperación para que no avanzara más. ¡Corre!, me gritó. No dudé más, me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas. Después de correr un trecho, me escondí en un rincón oscuro, jadeando. Mi corazón latía sin parar. No sabía cómo estaba el vagabundo ni si Lin Xiaoxi me alcanzaría. Allí no había nadie, ni el vagabundo ni Lin Xiaoxi. Lleno de dudas e inquietud. Busqué sus huellas por todas partes, pero no encontré nada. En mi mente pasaron en un instante innumerables pensamientos terribles. ¿Y si Lin Xiaoxi se había liberado del vagabundo y me seguía silenciosamente? ¿Y si al vagabundo le había pasado algo por ayudarme? El miedo ya casi me aplastaba. No podía pensar en nada más. En ese momento, solo había un pensamiento en mi mente: correr. Correr rápido, lo más lejos posible, lejos de este lugar lleno de pesadillas, lejos del control de Lin Xiaoxi. Me giré y corrí en dirección opuesta. Solo oía el silbido del viento y mi propia respiración pesada. Corrí desesperadamente hasta que mis piernas se debilitaron y mis pulmones ardían como fuego. Entonces tuve que parar. Fue entonces cuando me di cuenta de que había llegado a un lugar completamente desconocido. A mi alrededor, calles estrechas, casas viejas, un silencio extraño y desolado. Aunque esto me inquietaba un poco, comparado con ser encontrado por Lin Xiaoxi, esta inquietud no era nada. Me esforcé por calmar mi respiración, miré a mi alrededor, buscando un lugar para esconderme temporalmente. En ese momento oí unos pasos. En este entorno silencioso, los pasos eran especialmente notorios. Cada paso parecía pisar mi corazón. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse de nuevo, y fijé la mirada en la dirección del sonido. Mi cuerpo retrocedió 2 pasos involuntariamente. ¿Era Lin Xiaoxi persiguiéndome? ¿O el misterioso vagabundo? ¿O alguien más? Me pegué a la fría pared, el sudor frío corría por mi frente. Mi mente estaba en blanco. Los pasos se acercaban más y más. Mi corazón casi saltaba de mi pecho. Finalmente, una figura apareció en la esquina. Era el vagabundo. Se veía agotado. Su ropa estaba más sucia que antes, pero al verme, sus ojos mostraron un destello de preocupación lúcida. Sígueme, él no encontrará este lugar por ahora, dijo el vagabundo en voz baja. Dudé un momento, pero en ese momento no tenía una mejor opción. Así que lo seguí hasta una pequeña cabaña vieja, oscura y húmeda, con montones de basura en las esquinas. Un olor a podrido me golpeó. El vagabundo encontró un lugar para sentarse y me indicó que me sentara también. ¿Por qué me ayudas? No pude evitar preguntar. Él guardó silencio por un momento. Y luego dijo lentamente: porque yo también he experimentado el dolor de ser atormentado por una obsesión loca. Sus palabras me dejaron atónito, lleno de dudas, y justo cuando quería seguir preguntando. De repente escuché un alboroto afuera. Ella había llegado. El vagabundo se levantó de golpe, tenso, y mi corazón volvió a saltar. No sabía si esta vez podría escapar de Lin Xiaoxi. El vagabundo me tomó. Y me llevó a un rincón lleno de trastos, indicándome que no hiciera ruido. Los pasos afuera se acercaban poco a poco. Mi corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Al segundo siguiente, los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Hermano Mu, sé que estás ahí dentro. Sal ahora. La voz de Lin Xiaoxi llegó fría hasta el interior, con una locura que no admitía rechazo. El vagabundo me tapó la boca de inmediato, temiendo que hiciera el menor sonido. El tiempo pareció alargarse. Cada segundo como si estuviera sobre el filo de un cuchillo. Al rato, el exterior se fue calmando. El vagabundo asomó la cabeza con cuidado, miró, y luego exhaló suavemente. Se ha ido por ahora, pero seguro que volverá. Tenemos que irnos de aquí rápido. Dicho esto, me llevó a través de un laberinto de callejones. No sé cuánto caminamos hasta que finalmente llegamos frente a un almacén abandonado. Esta noche nos escondemos aquí, dijo el vagabundo. Asentí. Agotado física y mentalmente, me senté apoyado contra la pared. El viento nocturno entraba por las ventanas rotas, trayendo un escalofrío. Miré los rincones oscuros del almacén, lleno de confusión y miedo. No sabía cuánto tiempo más duraría esto. Aquella noche, el vagabundo y yo estuvimos espalda contra espalda, sin atrevernos a dormir de verdad. La oscuridad a nuestro alrededor
Parecía acechar con innumerables peligros. Cualquier susurro bastaba para tensar mis nervios al máximo. Dime, ¿podremos realmente librarnos de ella? Rompí el silencio. Mi voz llena de desamparo. El vagabundo guardó silencio un buen rato antes de responder lentamente. Mientras no te rindas, siempre habrá una manera. No sé cuánto tiempo pasó. Pero el sueño venció a la tensión y me quedé medio dormido. Cuando desperté, ya había amanecido. Miré instintivamente a mi alrededor y descubrí que el vagabundo había desaparecido. Mi corazón se hundió de repente, con un mal presentimiento. Me levanté apresuradamente y lo busqué por todo el almacén, llamando su nombre, mientras apartaba los trastos que obstruían el paso. Pero por más que grité, no obtuve respuesta. Justo cuando estaba en una angustia total, la puerta de hierro del almacén chirrió al abrirse. Giré la cabeza y vi a Lin Xiaoxi entrar. Tenía una sonrisa triunfal y retorcida en el rostro. «Hermano Mu, ¿creías que ese vagabundo podría salvarte?» Retrocedí aterrado, con la voz temblorosa. «¿Qué le hiciste?» Se sobreestimó. «Ya la hice desaparecer para siempre», dijo con tono ligero. Como si hablara de algo insignificante. Mi corazón se hundió hasta el fondo. Pero a ella no le importaron mis acusaciones, solo sonrió aún más retorcida. «Hermano Mu, ahora nadie podrá separarnos». Dicho esto, de repente me agarró del brazo con fuerza y tiró, sacándome del almacén a la fuerza. Durante el camino, intenté lanzar miradas de auxilio a los transeúntes. Pero cada vez que abría la boca, sentía la mirada asesina de Lin Xiaoxi. Aquellos débiles pedidos de ayuda se quedaron atascados en mi garganta. Así, fui llevado de nuevo a aquel lugar familiar y aterrador. Con un golpe seco, la puerta se cerró de golpe. De nuevo atrapado en un rincón, con la mirada vacía y el corazón hecho cenizas. Ella, a mi lado, no dejaba de vigilarme ni un segundo, temiendo que desapareciera de su vista. El tiempo parecía haber perdido su sentido, cada minuto, cada segundo era una tortura. De repente, el teléfono de Lin Xiaoxi sonó. Atendió la llamada, y su rostro se fue ensombreciendo poco a poco. «Hermano Mu, tengo que salir a hacer un recado. Es mejor que te quedes quieto aquí y no vuelvas a hacerte el listo». Dicho esto, me lanzó una mirada feroz, cerró la puerta con fuerza y se marchó a grandes pasos. Escuché sus pasos alejarse, y una chispa de esperanza volvió a encenderse en mi interior. Quizás esta era mi oportunidad de volver a escapar, pero también temía. Tal vez esta fuera mi oportunidad de escapar de nuevo, pero también me preocupaba. Ella podría regresar en cualquier momento. Después de dudar mucho, decidí apostar. Me acerqué sigilosamente a la puerta y giré suavemente el pomo. Clic. La puerta no estaba cerrada. Asomé la cabeza con cuidado para asegurarme de que no estuviera en el pasillo. Entonces eché a correr de inmediato, pero apenas había avanzado un poco cuando escuché detrás de mí el grito histérico de Lin Xiaoxi. «Hermano Mu, ¿estás intentando escapar otra vez?» Mi corazón se encogió, pero no me atrevía a aflojar el paso. Sin embargo, no había corrido mucho. Cuando oí el rugido del motor de una motocicleta, giré la cabeza para mirar. Y vi que Lin Xiaoxi, no sé de dónde había sacado una moto, aceleraba hacia mí a toda velocidad. Poco después, se puso frente a mí y de repente atravesó la moto en medio del camino, bloqueándome el paso. «Hermano Mu, ¿por qué nunca obedeces?» Saltó de la moto, se abalanzó y me agarró del cuello de la camisa. Sus ojos mezclaban ira y desesperación. Las lágrimas brillaban en sus ojos, su voz casi ronca. «He hecho tanto por ti. Y tú, una y otra vez, quieres dejarme». Dicho esto, sacó un cuchillo del bolsillo y lo puso directamente contra mi cuello. «Vuelve conmigo. O moriremos juntos». Su expresión se distorsionó por completo, había perdido totalmente la razón. Yo temblaba de miedo y ya no me atrevía a pensar en resistirme. «Esposa. Vuelvo contigo, no te precipites». Mi voz temblaba. Mis ojos reflejaban puro terror y desamparo. Al oír la palabra, esposa, su semblante se suavizó un poco. Pero la mano que sostenía el cuchillo no se aflojó. «Esposo, si hubieras obedecido así desde el principio, todo habría estado bien». Me llevó de vuelta, todo el camino agarrada firmemente de mi brazo. Como si temiera que desapareciera de su vista otra vez. Al llegar a casa, me empujó dentro de la habitación. Y la cerró con un chasquido. «Esposo, quédate aquí tranquilamente. No vayas a ninguna parte». Se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en mí. No me atrevía a moverme, solo podía responder con cuidado: «Está bien. Esposa, haré todo lo que digas». Pero en mi mente estaba calculando rápidamente ¿qué hacer a continuación? Ella se apoyó lentamente en mi pecho, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Pero en el fondo de sus ojos aún se escondían la vigilancia y la ansiedad. «Esposo. A partir de ahora estaremos siempre así, nunca nos separaremos», murmuró. Yo le di palmaditas suaves en la espalda. «Esposo». Después de un rato, pareció realmente relajarse, se levantó y dijo: «Esposo. Voy a prepararte algo de comer». Dicho esto, salió de la habitación. Poco después, desde la cocina llegó el ruido de ollas y sartenes chocando. Miré la puerta cerrada. Y pensé, quizás esta sea otra oportunidad. Me acerqué sigilosamente a la ventana.
E intenté abrirla, pero descubrí que ya la había sellado completamente con clavos y tablas. Mientras estaba angustiado sin saber qué hacer, de repente su voz llegó desde la cocina: esposo. No te muevas, o no puedo garantizar lo que haré. Mi corazón se hundió de inmediato. Solo me quedó volver a sentarme junto a la ventana. Al poco rato, ella entró con la comida. Esposo, ven a comer. Dejó la comida sobre la mesa, sin apartar la vista de mí ni un segundo. Me acerqué. Tomé mecánicamente los palillos y el tazón, y comí bocado tras bocado sin saborear absolutamente nada. Cayó la noche, la habitación se sumió en la oscuridad. Ella, como siempre, me abrazó con fuerza y se fue quedando dormida. Yo yacía a su lado, con el corazón latiendo como un redoble de tambor, esperando a que su respiración se volviera completamente regular. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente calculé que debía estar profundamente dormida. Me deslicé con cuidado de entre sus brazos, conteniendo la respiración, me levanté. Aprovechando la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, me escabullí hasta la puerta y giré suavemente el pomo. Chirrió, la puerta emitió un leve crujido. Mi corazón dio un vuelco. Me volví a mirar hacia la ventana. Lin Xiaoxi seguía durmiendo, parecía no haberse despertado. Abrí la puerta lentamente, y salí de la habitación sin hacer ruido. El aire afuera estaba algo frío. El pasillo estaba oscuro, solo se filtraba un poco de luz desde lejos. No me atreví a detenerme. Corriendo hacia la salida que recordaba, de repente escuché un grito desgarrador detrás de mí. Mujer, me engañaste otra vez. Mis pasos se descontrolaron por completo. Como si el miedo me impulsara, corrí hacia adelante con locura. La oscuridad a mi alrededor. Era como una bestia de boca abierta que amenazaba con devorarme en cualquier momento. Corrí sin importarme nada. Solo oía mi propia respiración agitada y el pesado sonido de mis pasos. Los gritos de Lin Xiaoxi se alejaban gradualmente. En mi corazón comenzó a surgir una pequeña esperanza. No sé cuánto tiempo corrí, hasta que finalmente vi un destello de luz por delante. Era el camino hacia el exterior. Apreté los dientes. Usé mis últimas fuerzas para lanzarme hacia esa luz. Cuando salí de esa oscuridad y pisé la calle iluminada, me sentí como si me hubieran vaciado por completo y me desplomé en el suelo. No me atreví a quedarme mucho tiempo. Con esfuerzo me levanté, paré un taxi y rápidamente di una dirección completamente desconocida, pidiendo al conductor que me llevara lejos de allí. Sentado en el coche, miré por la ventanilla el paisaje urbano que se alejaba rápidamente, y una y otra vez juré en silencio: nunca más volveré a ese lugar lleno de pesadillas. Pasé por un distrito desconocido. Me bajé del taxi y encontré un pequeño hotel cerca. Me instalé temporalmente otra vez. Estos días he estado en un estado de máxima tensión. Cualquier ruido, por pequeño que sea, me hace despertar sobresaltado de mis sueños. No sé cuándo terminará todo esto realmente. Por las noches, a menudo me despierto de pesadillas, empapado en sudor. Pero tengo claro que, pase lo que pase, debo empezar una nueva vida. Después, encontré un trabajo sencillo. Aunque era agotador, al menos me daba un poco de estabilidad, una sensación de seguridad en la realidad. Sin embargo, un día, de vuelta a casa después del trabajo, esa familiar inquietud volvió a aparecer sigilosamente en mi corazón. Sentía que alguien me seguía. Mi corazón se encogió de nuevo. ¿Acaso Lin Xiaoxi me había encontrado otra vez? Instintivamente aceleré el paso, tratando de deshacerme de esa sensación de ser observado. En ese momento, una mano se posó de repente sobre mi hombro. Di un gran sobresalto, y casi por reflejo, me giré. Detrás de mí había un hombre desconocido. ¿Eres mujer?, me preguntó, mirándome fijamente. Inmediatamente me puse alerta, observándolo con atención. ¿Quién eres? Él sonrió y levantó la mano. No te preocupes, alguien me pidió que te diera un mensaje. Mi corazón se aceleró. ¿Qué mensaje? Él dijo: no importa dónde huyas, él te encontrará. Al escuchar esto, el color de mi rostro desapareció por completo. ¿Acaso nunca podré librarme del acoso de Lin Xiaoxi? Forzadamente reprimí el pánico interior, fingí estar calmado y le dije al hombre: vuelve y dile que deje de molestarme. Apenas terminé de hablar, la desesperación se extendió como una niebla negra en mi corazón. En ese momento, una voz familiar sonó no muy lejos: mujer. Me giré y vi a mi buen amigo Lince. Al instante, sentí como si hubiera encontrado un salvavidas. Lince se acercó rápidamente, y al verme tan asustado, frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Finalmente sentí que tenía un desahogo. Le conté todo lo que había pasado durante este tiempo. La persecución de Lin Xiaoxi, mi huida, el miedo, todo de golpe. Lince, después de escucharme, frunció aún más el ceño. Tras un momento de reflexión, dijo: no temas, te ayudaré a encontrar una solución. En ese instante, el desconocido soltó una risa fría y se dio la vuelta, marchándose. Lince y yo nos miramos, ambos llenos de inquietud. Lince me tomó del brazo y me llevó hacia su casa, consolándome todo el camino. Mujer, no te preocupes demasiado. Pensaremos juntos en algo, seguro que lo solucionaremos. Cuando llegamos a su casa, me senté en el sofá,
todavía con el corazón pesado. Lince me sirvió un vaso de agua y, sentándose a mi lado, dijo, ¿qué tal si primero denunciamos a la policía? Dudé por un momento, ¿serviría de algo llamar a la policía? Temía que Lin Xiaoxi hiciera algo aún más loco. Estábamos discutiendo cuando. De repente se oyeron unos golpes urgentes en la puerta, toc, toc, toc. Nos miramos el uno al otro y nuestros corazones se hundieron al mismo tiempo. Lince se acercó con cuidado a la puerta. Miró por la mirilla y su rostro se ensombreció al instante. Era Lin Xiaoxi. Dijo en voz baja, y mi corazón cayó en un abismo sin fondo. Lince respiró hondo. Se volvió hacia mí y dijo, hermano Mu, ve primero al dormitorio. Y escóndete. Me levanté rápidamente y corrí al dormitorio. Cerré la puerta, pero mi corazón se me subió a la garganta. Desde fuera llegó la voz de Lin Xiaoxi. Lince, sé que el hermano Mu está aquí contigo, dile que salga ahora mismo. Xiaoxi, no hagas nada precipitado, pase lo que pase. Hablemos bien, hablemos bien. Él huye de mí una y otra vez. ¿Qué más hay que hablar? Luego hubo un breve silencio, seguido de una acalorada discusión. En el dormitorio, estaba inquieto y nervioso, sin saber en absoluto cómo se desarrollaría la situación fuera. De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. ¡Pum! Lin Xiaoxi irrumpió. Hermano Mu. Esta vez no volverás a escapar. Sus ojos estaban llenos de furia y determinación. Instintivamente retrocedí, paso a paso, hasta quedar arrinconado. En ese momento, Lince también entró al dormitorio, se puso frente a mí y le dijo, Lin Xiaoxi. Lo que haces está mal, no puedes obligar al hermano Mu a estar contigo. Lin Xiaoxi lo fulminó con la mirada, esto es asunto nuestro, no te metas. Pero Lince no se echó atrás, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras le haces daño así. El hermano Mu es mi amigo, tengo que ayudarlo. Lin Xiaoxi soltó una risa fría. ¿Crees que puedes detenerme? Dicho esto. De repente sacó un cuchillo de su bolso y se abalanzó sobre mí blandiéndolo. Lince reaccionó instintivamente, agarrándole la muñeca, y enseguida se enzarzaron en una pelea. En medio del caos, se oyó un grito de dolor, el brazo de Lince fue cortado por el filo del cuchillo y la sangre empezó a manar. Lince, grité sin poder contenerme. Justo en ese momento, se oyó a lo lejos el estridente sonido de una sirena policial. El rostro de Lin Xiaoxi palideció al instante, y se quedó paralizado. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Pronto, la policía irrumpió y lo redujo rápidamente. Por fin, Lince y yo soltamos un largo suspiro de alivio, y luego acompañamos a la policía a prestar declaración. Al salir de la comisaría, sentí que la enorme piedra que oprimía mi corazón se había aliviado un poco. Lince, esta vez de verdad te debo una, le dije, mirándolo. Con toda mi gratitud. Lince me dio una palmada en el hombro, somos amigos. Esto es lo mínimo, pero de ahora en adelante, tienes que tener cuidado. Los días pasaban, y me esforzaba para que mi vida volviera a la normalidad. Recibí una carta. La abrí y resultó ser de Lin Xiaoxi, hermano Mu. Sé que me equivoqué, me rehabilitaré. Cuando salga. Espero que me des una oportunidad para empezar de nuevo. Sostenía la carta. Sumido en mis pensamientos. Sin querer, los recuerdos de estar con ella afloraron ante mis ojos. Aquellos breves momentos de dulzura y calidez hicieron que mi corazón se conmoviera ligeramente, generando una vacilación indescriptible. Empecé a preguntarme a mí mismo, ¿acaso Lin Xiaoxi podría cambiar realmente? Quizás. Todo el mundo merece una oportunidad para empezar de nuevo. Esta idea se fue afianzando en mi mente, pero al recordar sus terribles y locas acciones pasadas, no podía evitar sentir miedo. ¿Y si todo esto fuera solo otro de sus engaños? Mientras mi corazón se debatía. Lince vino a verme, hermano Mu, oí que recibiste una carta de Lin Xiaoxi. ¿No irás a creerte que puede cambiar? Me dijo con preocupación. Suspiré impotente. No lo sé, estoy muy confundido. Lince me agarró por los hombros. Escúchame, no seas ingenuo. ¿Acaso no fueron suficientes los daños que te causó antes? Bajé la cabeza y guardé silencio por un largo rato. Al final, tomé una decisión. Dale otra oportunidad a Lin Xiaoxi. La saqué bajo fianza de la comisaría, en el momento en que salió por la puerta. Sus ojos estaban llenos de gratitud y culpa. Muje, gracias por confiar en mí. Su voz temblaba ligeramente. La miré fijamente y dije lentamente. Espero que esta vez realmente cambies. Al llegar a casa, el comportamiento de Lin Xiaoxi era, de hecho, igual que antes. Se volvió dulce y considerada. Siempre anteponiéndome a mí, cuidando meticulosamente mi comida y mi ropa, como si temiera decepcionarme de nuevo. Sin embargo, siempre había un nudo en mi corazón que no podía soltar. Mi desconfianza hacia ella. Un día, al volver del trabajo a casa. En cuanto entré, vi la mesa llena de platos. Muje. Has trabajado duro estos días. Prueba lo que he cocinado, dijo sonriendo. Con una expectativa temerosa en sus ojos. Justo cuando me iba a sentar, mi teléfono vibró de repente. Un mensaje de un número desconocido apareció en pantalla. Xiaoxi. Ella no ha cambiado. Mi corazón se tensó de inmediato. Sin alterar mi expresión, levanté la cabeza y miré a Lin Xiaoxi,
que me observaba con expectación. Pruébalo, todos son tus platos favoritos. Forcé una sonrisa. Tomé los palillos y probé algunos bocados. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí, está bueno, respondí distraídamente, pero mi mente seguía atrapada en aquel mensaje. Después de cenar, fingí estar cansado y entré en mi habitación, sentándome en la cama. Empecé a darle vueltas al mensaje. ¿Quién lo había enviado? ¿Podría ser Lin Xiaoxi? Pero si era ella, ¿por qué no me lo dijo directamente? ¿O acaso había alguien más que conocía el pasado de Lin Xiaoxi? Mientras divagaba, la puerta se golpeó suavemente. Mujer, te he preparado agua caliente. Ve a bañarte y relájate un poco, dijo Lin Xiaoxi al abrir la puerta, con un tono tan dulce como siempre. La miré, y la inquietud en mi corazón se volvió más pesada, pero aún así intenté animarme. Le sonreí. Gracias, descansa tú también. Ella asintió. Y se dio la vuelta para salir de la habitación. En los días siguientes, fingí que todo era normal. Pero en secreto vigilaba cada uno de sus movimientos. Cada día preparaba la comida con esmero. Dejaba la casa impecable y me cuidaba con gran atención. Pero siempre sentía que bajo esta vida tranquila se escondía algo oscuro. Un día, volví a casa antes del trabajo. Y me encontré la casa vacía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde estaba ella? Justo cuando me disponía a salir a buscarla, se oyeron pasos en la puerta. Volví rápidamente al sofá. Agarré el mando a distancia y fingí ver la tele. Lin Xiaoxi abrió la puerta y entró. Al verme, se quedó claramente desconcertada, con un rastro de nerviosismo en su rostro. Pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? No había mucho trabajo en la oficina. Así que salí antes, respondí, tratando de que mi tono sonara natural. Los días continuaron. En esta atmósfera aparentemente tranquila, y mi observación hacia ella nunca cesó. Finalmente, un día, aprovechando que ella salió, la seguí en secreto. Ella tomó un camino tortuoso, hasta llegar a una villa en las afueras de la ciudad. Mi corazón se hundió. El instinto me decía que allí había algo definitivamente sospechoso. Me agaché. Me acerqué sigilosamente y miré por la ventana. Allí estaba Lin Xiaoxi, discutiendo acaloradamente con un hombre desconocido. Ya hice lo que me pediste. ¿Por qué no me dejas en paz? Su voz estaba llena de ira y miedo. Eso no depende de ti. El hombre sonrió con desdén, con un tono sombrío. El asunto no es tan simple. Al oír esto, sentí que mi cabeza daba vueltas. Me quedé atónito. Así que detrás de Lin Xiaoxi había tantas cosas que yo desconocía. Justo en ese momento, Lin Xiaoxi giró la cabeza de repente y miró hacia la ventana. Me sobresalté y me escondí rápidamente a un lado. Tomé varias respiraciones profundas para calmar mi confusión, y finalmente decidí volver a casa primero y luego pensar en un plan. Durante todo el camino, mis pasos eran pesados como plomo. Mi mente hecha un lío, repitiendo sin cesar la escena de la villa. Al llegar a casa, estaba como en ascuas. Cada vez que movía mi cuerpo, parecía una lucha. Mi mente estaba siempre ocupada por la imagen de ella discutiendo con ese hombre. No podía calmarme en absoluto. Cuando Lin Xiaoxi regresó, me esforcé por poner una expresión. Una expresión que parecía normal, fingiendo no saber nada, pero incluso yo mismo podía sentir. Esta fachada era frágil e insostenible. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella como de costumbre. Como siempre, respondí con indiferencia, intentando que mi voz sonara tranquila. Pero incluso yo mismo podía oír la rigidez en ella. Por la noche, me acosté en la cama. Como si estuviera bajo una maldición, me daba vueltas sin poder dormir. A mi lado, la respiración uniforme de Lin Xiaoxi, pero para mí, esa respiración sonaba más como una señal de peligro. No sabía si realmente debía seguir confiando en ella. Esta persona que una vez fue familiar, ahora me parecía tan extraña. Como si estuviera atrapado en un laberinto oscuro sin salida, sin importar hacia dónde girara. Frente a mí solo había callejones sin salida. Al día siguiente, incapaz de soportar más esta tortura, decidí ir a hablar con Lince. Cuando la vi, estaba tan ansioso que apenas podía hablar. Lince. Vi a Xiaoxi en la villa suburbana, discutiendo con un hombre desconocido. Siento que esconden algún secreto turbio. Lince frunció el ceño. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Esto es difícil. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Justo en ese momento, mi teléfono sonó de repente. En la pantalla aparecía el nombre de Lin Xiaoxi. Muje, tengo algo que decirte. Su voz sonaba agotada, como si acabara de pasar por una larga y difícil lucha. Ahora no tengo tiempo, la rechacé casi sin pensar. Las imágenes de la villa se repetían en mi mente una y otra vez, impidiéndome enfrentarla con calma. También me atormentaba la duda sobre los problemas que ella podría estar ocultando. Al otro lado del teléfono hubo un silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Después de un buen rato, ella dijo en voz baja, «Está bien, hablamos cuando tengas tiempo». Después de colgar, le conté toda la situación a Lince sin omitir nada. Ella reflexionó un momento. De todas formas, hay que aclarar las cosas. ¿Por qué no la dejas pasar unos días? Mira cómo reacciona. Los siguientes días, Lin Xiaoxi no paraba de llamarme y enviarme mensajes.
El tono del teléfono y las notificaciones sonaban casi sin parar, pero al ver las llamadas y los mensajes, mi interior se debatía, y al final opté por el silencio. Hasta que un día apareció de repente frente a nosotros. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, como si hubiera llorado mucho. Alrededor de sus ojos había un tenue círculo morado, y se veía completamente demacrada. Mujer, te ruego que me escuches, su voz suplicaba. Como un animalito herido. La miré, y sentí un tirón complejo en mi corazón. Tras dudar un momento, finalmente asentí. Está bien, habla. Lin Xiaoxi respiró hondo, como reuniendo todo su valor, y comenzó a hablar lentamente. Ese hombre es mi padre, tiene algo de dinero. Pero siempre ha sido muy estricto conmigo. Antes cometí muchos errores y lo hice enfadar muchísimo. Entonces me cortó el apoyo económico y me amenazó de varias formas. Todos mis actos locos anteriores. Muchos fueron forzados. No tenía salida, por eso me volví así. Abrí los ojos de par en par, sin esperar que esa fuera la razón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No pude evitar preguntar, sorprendido y dolido. Ella bajó la cabeza, con una voz casi inaudible. Tenía miedo de que me despreciaras. De que pensaras que solo soy alguien que depende de su familia. Al verla tan desamparada, la defensa en mi corazón se derritió a medias en un instante. Está bien. Esta vez te perdono de nuevo, pero de ahora en adelante no me ocultes nada. Suspiré resignado. En los ojos de Lin Xiaoxi brilló un evidente destello de sorpresa, como si en la oscuridad de repente hubiera visto una luz. Ella asintió. Lo prometo. Desde entonces, realmente parecía haber renacido. Ya no era caprichosa ni histérica. Nuestra vida fue recuperando la calma, como si la tormenta anterior solo era una pesadilla demasiado larga, pero la buena racha no duró mucho. Un día, me encontré por casualidad en la calle con ese supuesto padre. La mirada que me dirigió era feroz y fría, como un lobo acechando a su presa. Chico, aléjate de mi hija. Si ella está contigo, no terminará bien. Me quedé paralizado, con mil preguntas surgiendo en mi interior. ¿Qué significaba eso? Xiao 11 ya me lo había explicado todo, fruncí el ceño. Ella soltó una risa fría. Su risa estaba llena de desprecio. ¿Explicarlo? Todo era para hacerte sentir lástima. Cuando te engañaba, en realidad no había cambiado. Mi corazón dio un vuelco. Por instinto me negaba a creerlo, no quería. Yo había visto su cambio. Todo era una actuación para ti, dijo fríamente. Lo hizo solo para sacar dinero de mí, por eso se reconcilió contigo a propósito. Sus palabras fueron como un cuchillo, clavándose una y otra vez en mi corazón. Regresé a casa aturdido. Y vi a Lin Xiaoxi ocupada cocinando en la cocina. En su rostro había una sonrisa feliz. Como si nada hubiera pasado. Pero en ese momento, esa sonrisa me provocó una sensación indescriptible. Mi interior estaba lleno de conflicto, sin saber si debía creer las palabras de su padre. Justo entonces sonó el teléfono, era un mensaje de texto. El remitente era el padre de Lin Xiaoxi. Chico, huye rápido. Al ver esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda hasta la nuca. Como si una mano invisible apretara con fuerza mi garganta. Instintivamente levanté la vista hacia la cocina. Lin Xiaoxi traía un plato, caminando con pasos ligeros hacia mí, con los ojos llenos de ternura. La comida está lista, ven a probarla, dijo sonriendo. Con un tono alegre. Me esforcé por aparentar que no pasaba nada, esbozando una sonrisa mientras me acercaba para sentarme a comer. Pero en mi interior, ese mensaje me oprimía sin tregua. Cada bocado era como un pie que tropieza, un hombre inconscientemente, medicina pesada. Después de comer, ella fue a lavar los platos. Yo me senté en el sofá, con la mente hecha un lío. Mil pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, pero no lograba ordenar ninguno. De repente, sonó su teléfono. Ella se secó las manos. Contestó la llamada. No podía ver su expresión, pero noté claramente como su tono se volvía cada vez más frío. Cuando colgó, se giró lentamente. En ese momento, su rostro se había tornado sombrío como la noche, sus ojos, fríos y extraños, como si de repente se hubiera convertido en otra persona. Hermano Mu, dijo mirándome fijamente, con una sonrisa enigmática en los labios. Pronunció lentamente una frase, creía que podría seguir engañándote para siempre, pero ahora parece que ya no es posible. Su voz helada me sobresaltó. Me hizo estremecer. La miré aterrorizado, lleno de desconcierto y miedo. Lin Xiaoxi, ¿qué estás diciendo? Lin Xiaoxi soltó una risa fría, una sonrisa siniestra y escalofriante que ponía los pelos de punta. Deja de fingir, dijo entrecerrando los ojos, con un tono burlón. Ya sabes mi verdadera cara, ¿no es así? Me levanté temblando. Y hasta mi voz temblaba. Lin Xiaoxi, no hagas tonterías. Ella se acercó a mí paso a paso, con la mirada llena de locura y obsesión. Parecía poseída por un demonio. ¿Tonterías? Pronunció las palabras con rabia, elevando la voz. He hecho tanto por ti. Y solo piensas en dejarme. Dicho esto, agarró un jarrón de la mesa y lo estrelló contra el suelo con fuerza. ¡Pum! Los fragmentos de vidrio volaron por todas partes.
Intenté hacerle recuperar un poco de cordura, pero en ese momento ya estaba completamente fuera de control. Sin atreverme a dudar más, me giré de repente y corrí desesperadamente hacia la puerta. Detrás de mí, los gritos histéricos de Lin Xiaoxi casi desgarraban mis tímpanos. Luego, sus pasos apresurados, siguiéndome de cerca. Mi corazón latía tan rápido que parecía que en cualquier momento atravesaría mi pecho, cada paso que daba. Era como pisar un precipicio, lleno de miedo y desesperación. Salí corriendo del edificio hacia la calle. Ya no me importaba mi apariencia, solo corría sin parar, mirando hacia atrás mientras corría. Temiendo que al siguiente segundo Lin Xiaoxi apareciera detrás de mí. De repente, un coche frenó de golpe frente a mí, el chirrido ensordecedor casi me dejó sordo. El conductor asomó la cabeza y me insultó, pero yo ni siquiera me detuve a disculparme. Como un pájaro asustado, esquivé el coche y seguí corriendo hacia adelante sin rumbo. No sé cuánto tiempo corrí. Jadeaba, mis piernas pesaban como plomo, casi imposibles de levantar. Al confirmar que ya no veía la figura de Lin Xiaoxi a mi alrededor, entré a toda prisa. En un callejón, me apoyé en la fría pared y jadeé profundamente. Mi corazón aún latía violentamente, como si quisiera saltar de mi garganta. El miedo y la desesperación me inundaban como una marea, poco a poco. No sabía a dónde más podía ir. Tampoco sabía si Lin Xiaoxi seguiría buscándome por todas partes. Tras calmarme un poco, decidí encontrar un lugar para esconderme temporalmente. Con cuidado. Me movía entre los callejones, escaneando nerviosamente mi entorno, buscando un rincón lo suficientemente oculto. Finalmente, encontré un almacén abandonado, con la puerta de hierro entreabierta. Como si me invitara en silencio. Empujé suavemente la puerta, y un olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El interior estaba impregnado de un aire rancio y frío. En una esquina, encontré un lugar lleno de escombros, me agaché y me encogí. Traté de ocultarme en las sombras, como un animal herido, temblando en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, como si explotara justo al lado de mis oídos. Agucé el oído, escuchando los sonidos del exterior. Cualquier ruido mínimo era suficiente para que mis nervios se tensaran al instante, como si al siguiente segundo Lin Xiaoxi fuera a empujar la puerta y entrar. El tiempo pasaba lenta y angustiosamente, pero afuera no había movimiento. Mis nervios tensos se relajaron un poco. Empecé a pensar qué hacer a continuación. Saqué el teléfono. En la pantalla solo quedaba una mísera cantidad de batería. Dudé si llamar a alguien para pedir ayuda, pero si ella pudiera rastrear la señal. Justo cuando estaba indeciso, de repente se oyeron pasos fuera del almacén. En el silencio del callejón, los pasos eran especialmente claros, golpeando mi corazón paso a paso. Mi corazón volvió a subirse a mi garganta, casi dejando de latir. Los pasos se acercaban cada vez más. En el pánico, me metí en un armario de hierro ya oxidado. El interior del armario olía a óxido desagradable. El espacio era increíblemente estrecho, casi asfixiante. Me encogí, incluso conteniendo la respiración, sin atreverme a hacer el más mínimo ruido. En ese momento, era como una presa encerrada en una jaula. A continuación, los pasos de Lin Xiaoxi resonaron dentro del almacén. El espacio vacío amplificaba cada paso con una claridad anormal, como martillazos. Golpeando mi pecho. Hermano Mu, su voz sonó lentamente. Con una sonrisa fría. Sé que estás aquí. No te escondas. Esa voz parecía venir de las profundidades del infierno, poniendo los pelos de punta. Me tapé la boca con fuerza, tratando de reprimir mi respiración agitada. Mi corazón golpeaba violentamente dentro de mi pecho. Incluso el sonido de la sangre fluyendo era aterradoramente claro. De repente, sus pasos se detuvieron frente al armario de hierro. Mi corazón se apretó como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza, a punto de estallar. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Entonces, la puerta del armario se abrió lentamente. Nuestras miradas se encontraron en el mismo momento. Sus ojos brillaban con una emoción casi enfermiza, como si hubiera encontrado la presa más preciada. La comisura de sus labios se elevó, dibujando una sonrisa macabra. Jajaja. Hermano Mu, sabía que estarías aquí. Su risa resonó. En el almacén, fría y penetrante. Cerré los ojos con desesperación. Solo un pensamiento en mi mente, todo terminó. El miedo, como una ola furiosa, me engulló al instante. Lin Xiaoxi me agarró y me sacó a la fuerza del armario de hierro, abrazándome con tanta fuerza que casi me rompió los huesos. En ese momento, incluso tuve la ilusión de que me iba a moldear dentro de su cuerpo. Nunca volverás a dejarme, nunca. Ella gritó en mi oído, su voz aguda y loca. Ya no podía soportarlo más. El instinto de supervivencia me hizo estallar con toda mi fuerza. Lin Xiaoxi. Suéltame. Tengo toda una vida por delante. Empujé con ambas manos. Mis piernas también forcejeaban sin cesar. Mi resistencia la enfureció por completo. Su expresión se torció, feroz, como una bestia enfurecida. ¿Cómo te atreves a resistirte? Levantó la mano de repente y me abofeteó. Me giré para esquivarla. Aproveché para empujarla con fuerza. Lin Xiaoxi tropezó y casi cayó sobre mí.
Hermano Mu, me has decepcionado mucho, dijo entre dientes. Se lanzó hacia mí de nuevo, con los ojos llenos de ira y rencor. Aprovechando que no estaba firme, me giré bruscamente y corrí hacia la puerta del almacén. Detrás de mí, ella gritó con furia, un grito agudo. Pero esta vez, no miré atrás. En mi mente, solo había un pensamiento, debía librarme de ella. Salí del almacén. Corrí desesperadamente por los laberínticos callejones, sin parar, sin parar. Hasta que estuve seguro de que ya no se oían sus gritos, me detuve jadeando. En ese momento, estaba empapado en sudor frío, hecho un desastre. Mi ropa estaba rota en varios lugares, y en mi cara y brazos. Había rasguños, pero al menos, había obtenido libertad temporal. Sin embargo, esa libertad no trajo alivio, sino un cansancio y un miedo más profundos. Justo cuando iba a tomar un respiro, de repente noté que la atmósfera a mi alrededor se volvía extraña. Instintivamente miré hacia atrás, en la esquina de la calle no muy lejana. Lin Xiaoxi había aparecido no sé cuándo. Sus ojos parecían sombríos y profundos, como un espíritu rencoroso que sale del abismo. Todo mi cuerpo se giró al instante y seguí corriendo. Mientras corría, miraba a todos lados, buscando desesperadamente un lugar para esconderme. En cada esquina parecía haber una salida salvadora, pero también ocultaba nuevos peligros. Sus pasos me perseguían sin cesar, como tambores que anuncian la muerte, golpe a golpe, golpeando mi pecho, obligándome a no detenerme ni un segundo. De repente, frente a mí apareció un edificio abandonado. En mi desesperación, ese edificio parecía ser la única esperanza. Sin tiempo para pensar más, entré corriendo. Dentro del edificio, el aire estaba lleno de un fuerte olor a moho y podredumbre. Las paredes estaban desconchadas, llenas de telarañas y polvo. La luz tenue lo hacía parecer aún más siniestro. Lin Xiaoxi también entró. Mientras subía las escaleras, gritaba mi nombre en voz alta, su eco resonaba sin cesar, con locura. Abría una tras otra las puertas de las habitaciones, sin dejar ningún rincón sin revisar. Yo me acurrucaba en un rincón oscuro del pasillo, conteniendo la respiración al mínimo. Mi corazón seguía latiendo salvajemente en mi pecho.